¿Podrían encender sus cámaras para conocerles, por favor? Hola, Dori, buenas tardes. Mira, ahí se ve. Hola, buenas tardes. Dexi. Ahí con el fondo. No, ok. Hola, Paul, buenas tardes. Hola, Doctor, muy buenas tardes. Hola, Paula. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. ¿Cómo me les ha ido con el resto del curso de nivelación? Nos parece Ahí, muy más o bien. menos. Ahí más o menos sí. Qué bueno. Pasando. Bueno, nos toca ingresar ahora a lo que tiene que ver con la parte del módulo científico. ¿Qué piensan ustedes que puede referirse este módulo científico al que vamos a ingresar? ¿Quién tiene una idea qué sería el módulo científico? Nada, no les pasa ni una rayita por... A ver, Maite. Ya, sí, lo siento, tenía mi micrófono apagado y estaba hablando y no me di cuenta. Ya. En mi opinión, el módulo científico se trata en lo que es investigaciones científicas, bueno, no solo en lo que es en ciencias naturales, no en lo que es pura ambiente natural, sino que también es en lo social. Y es en lo que son los métodos y desarrollos. Ahí, por ahí va, por ahí va. ¿Quién más tiene una idea? ¿Quién más tiene una idea? El método científico prácticamente, o sea, mi idea es de que es lo que se hacen como los clones, ¿verdad? O sea, como clonar eso es científico. Clonar a alguien a través de células. Es que, fíjense que quiero indagar porque quiero ver qué tan científicos son. El método científico o el módulo científico habla de varios aspectos de la ciencia y un aspecto de la ciencia importante es cómo comemos. Buenas tardes, Cintia, bienvenida. Eso es ciencia, cómo comemos. ¿Cómo comen? Con la boca. No, claro, pero ¿qué comen? Disculpe más la pregunta. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos, pues? Frutas, verduras, carne. ¿En cuáles cantidades? Porque la ciencia dice que tenemos que distribuirlas. Y si entonces le agregamos la fritura, le agregamos el exceso de carbohidratos, le agregamos la comida nocturna rápida, esa que siempre estamos apurados, ¿cómo se llama? El pollipapa o el salchipapa, el perro caliente, y por ahí vamos echando a perder la alimentación efectiva. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a compartir la pantalla para comenzar entonces a hablar de nuestro módulo científico. Y lo tenemos, ¿ok? El módulo científico lo quise comenzar con 3 preguntas importantes. ¿Qué es la biología? ¿Tenemos una idea de qué es la biología? Acuérdense del bachillerato. Es una ciencia que estudia la vida. ¿Sí? Tal vez. Como su nombre lo dice, bio. De vida y logía de ciencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la vida? El día a día. No tan sencillo. No me corten tan sencillo. La vida ¿Qué es la vida? La vida es lo que
es lo que nosotros damos. Nosotros las mujeres damos vida, como quien dice, ¿verdad? No, hay que hacer referencia a Bueno, La vida no sería como sí, o vamos sea, en sí, a ya, la entender. vida es la existencia de un ser humano, pero también puede ser el desarrollo biológicamente también del ser humano. Puede ser. Sí, podría ser. ¿Qué más podría ser la vida? la vida es todo por lo que hace referencia a las plantas, a las personas, a los animales. Sí. Piensa que la vida porque la vida es un concepto bastante amplio, amplio. Y viene la pregunta inicial, ¿cómo empezó todo este concepto, toda esta situación, toda esta conflictividad que llamamos vida? Para algunas personas la vida es algo muy complejo, para otros puede ser algo menos complejo. Ya, pues nos quedamos un ratito, ya. Va. ¿Me oyen? Hola, Escucho. hola. Sí, sí escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, yo sí escucho. Sí, pero no, se me colgó la compu. Un momentito, por favor, que el internet está dándome lata. Ay, Dios. Vamos. Venga, vamos rápido. Venga, Seito, me tumbó la internet. vamos rápido. Ya encontré el problema que era. Suelo un poquito ya, por favor, al corneta. Listo, volví. Mande. Volví, estoy acá. Venga, vamos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿sí me copia? ¿Me oyes? Sí. Decime entonces que hay muchas teorías Un poquito ahí. que hablan sobre el origen del universo. Una fundita ¿Ok? de comino. ¿Y qué más era? Pero que tengan el micrófono, por favor, encendido. Apaguen los micrófonos que se Por escuchan. favor, Apá, apague. sí, se escucha mucho ruido, no se escucha bien. Se les oye mucho. Gracias. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Sí, Sí, lo escucha, Ok, entonces, doctor, hay muchas pero teorías Ya. que hablan sobre el origen del universo. ¿Han escuchado alguna de ustedes que hable sobre el origen del universo? Sí, bueno, ¿Cuál? Dígame por cuál. lo general dicen que el universo se creó por la explosión del Big Bang. Esa es una. ¿Ok? Esa es una de las teorías. ¿Conocen alguna otra? Bueno, también dicen que fue por la creación de nuestro Dios, ¿ya? Por Ese es temas otra. religiosos también. Esa es otra teoría. Es una Ajá. teoría religiosa y una teoría, la del Big Bang es una teoría científica. Es que ustedes saben que por mucho tiempo, por muchísimos años, estuvo considerada la teoría de la creación como una teoría científica. Solo que se cayó por el propio peso de la ciencia cuando empezaron a investigar y a darle vueltas. ¿Cómo es eso que nosotros nacemos o nacimos del barro? Inclusive hay muchas culturas indígenas que hablaban de la creación muy parecida a la que habla la Biblia. Pero entonces todas y cada una ha ido cediendo espacio a la ciencia, cada una ha ido perdiendo credibilidad frente a la ciencia, justamente por los estudios de los científicos. Una de las teorías que habla sobre el origen del universo, ¿ok? Es la teoría, propiamente la del creacionismo, que esta teoría habla de que todo fue creado a partir de un ser o un ente divino, que él creó, incluso la Biblia describe que el mundo se creó en 7 días, si más no me equivoco. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a buscar, a indagar, la Biblia no habla
de eventos prehistóricos y ahí es donde se cae por su propio peso. ¿Ok? Hay otra teoría que se habla, lo que se llama la generación espontánea. La generación espontánea, esta es una teoría que mantiene que... ¿Perdón? ¿Perdón? Ok, dice que la vida puede ser generada a partir de materia inanimada, es decir, que no proviene de seres vivos. Y eso se ha comprobado científicamente que no es real. O sea, para que pueda existir vida, tiene que haber un ser vivo inicial. Cuando me decían hace rato que las mujeres somos capaces de dar vida, de eso estamos hablando, ¿me explico? Entonces decía, podemos dar vida, iniciar a partir de un proceso biológico llamado fecundación, etcétera, para que haya la posibilidad de crear otra vida, ¿ok? Otro elemento importante es lo que se llama el origen cósmico o la panspermia. La panspermia habla de que la vida o el ser humano fue traído del espacio exterior. Ah, pero entonces tiene sus contradicciones o tiene sus controversias porque todavía no hemos logrado comprobar que exista vida de otro lado. ¿Verdad que sí? Hola. Perdón, pero todavía no Pero es por lo seguro que general exista dicen que vida. sí. Que han habido, O sea, se dice, pero no es exacto, o sea, no es 100% seguro que haya vida No, en pero el es que espacio. todavía no hemos comprobado eso. Inclusive las últimas expediciones a Marte han logrado conseguir un liquencito, una plantita, un honguito, pero Claro, sí. no se ha comprobado Sí, que en realidad sea vida. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Dicho esto, entonces hablamos de que la vida se pudo iniciar a través de una serie de elementos que favorecieron la aparición de un elemento vivo. Y se habla de que existe algo llamado la endosimbiosis. La endosimbiosis es una teoría que describe, perdón, el paso de las células procariotas, eso es de biología, células procariotas son unas células que no tienen núcleo. Entonces dice que una bacteria puede habitar o vivir dentro de otra que no tenga núcleo. Nosotros en el cuerpo humano, me voy a saltar un montón de pasos, tenemos un montón de células eucariotas. ¿Ustedes saben cuáles son esas células que tenemos procariotas en nuestro cuerpo? Bueno, el silencio me dice que no sabemos. Los glóbulos rojos, muchachos, los glóbulos rojos, procariotas. Iba a decir ¿Oyó? los glóbulos rojos, pero estaba indecisa, la verdad. No tenga duda de lo que sabe. Yo siempre exprese lo que sabe. Esa es la idea. Y producimos glóbulos rojos a millones que están dentro, están llevando y cumpliendo funciones vitales, aunque no tengan núcleo. Eso se habla, así que uno puede pasar de una célula eucariota a partir de una procariota, pero eso científicamente tampoco está comprobado porque no existe la posibilidad de que una célula mute o que logre producir un núcleo sin tenerlo desde el nacimiento, desde la creación. Hay otra teoría del inicio del universo, el inicio de la vida, que habla de la evolución química. Entonces, esta teoría habla o cuenta de que hubo en principio, al inicio de todo, unas condiciones donde se produjeron una serie de caldos de cultivo, para ponerle un nombre, que logró dar inicio. Por favor, los que estén conversando, apaguen el micrófono, por favor. Por favor, el micrófono. Por favor, el micrófono. Gracias, muy amables. Oye, gorda. Oye, gorda. Por favor. Hola, niñas.
Ay, gordita, por Dios. Una rechonchita. Ay, chacabla, carajo. Está muda. ¿Ah? Está con sueño. Cintia. Micrófono. Cintia. ¿Ah? Porque Yo- creo que ahí pasa la vida. Es que no puedo silenciarlo desde acá. A ver, sepa que no pasa. Por favor, los micrófonos, les agradezco en mucha colaboración. Sé que ya vamos tarde, entonces, para poder cubrir los temas. En serio, no se escucha absolutamente nada, hay demasiado ruido. Claro, esa sí está sudadita. Me quito Vamos a esto. ver quién es el que tiene el micrófono. Compañera, Esa ¿puede que se llama apagar su Cintia Lora. micrófono? Antes venía a buscarla, Gaby. Sí. Gracias, Cintia, eres muy amable. Se te agradece. Pero, está bien. No, lo volvió ahí, pero lo sigue prendiendo. Ahí ya se la apagó. Gracias. Entonces, la teoría de la evolución habla, de la teoría de la evolución química, de que hubo en los tiempos precedentes a la creación de la vida, unas condiciones donde se produjo una especie de caldo de cultivo para poder generar un ser vivo que se llamaba el coacervado, que era un ser unicelular sin núcleo que logró sobrevivir a unas condiciones específicas de la prehistoria. Cintia, por favor, el micrófono. Gracias. Dicho esto, hemos visto entonces a grosso modo cómo se fue creando o cómo está determinado la creación del universo desde el inicio de los tiempos de la vida. Se habla de que el universo tiene unos 50.000 millones de años de creación, de que habla también de que vamos en consumo exagerado de los recursos del planeta, estamos agotando el planeta. Estamos agotando inclusive los recursos y estamos perjudicando de manera importante el planeta con nuestras conductas y nuestros deberes. Nos corresponde entonces hablar de las diferentes teorías que dicen cómo se fue adaptando los seres vivos a las condiciones del medio ambiente. Hay teorías que determinan cierta condición evolutiva, hay otras que dicen que no, que fuimos creados tal y cual como somos. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, yo en realidad, yo acepto mi religión y yo creo claramente en que existe un Dios. Ya, pero también antes de dar mi examen ser bachiller, tuve una nivelación y un profesor que también me dio el dominio científico que me explicó sobre la teoría de evolución del hombre. Entonces, hay muchas pruebas, hay muchos estudios en el cual hacen un poco, no es verídico, pero sí un poco certero lo que es la evolución del hombre, de que ha evolucionado, que es una rama, bueno, es una especie muy cercana al mono. Bueno, o el mono al humano, al hombre. Entonces... Claro, es una teoría que plantea cierta evolución de seres, pero si te hablar un poquito de eso, te habla que hay un eslabón que falta. Hay un miembro de Sí, la familia. exacto, eso a mí me enseñaron. Y entonces, cuando terminé el curso de nivelación, yo me quedé muy intrigada con ese tema, porque si la ciencia desarrolla más, yo creo que ese eslabón perdido es la cerecita del pastel que hace falta para que todo quede precisamente bien decorado en la teoría de la evolución del hombre. O sea, bien resuelto. Ojalá se llegase a encontrar o a ubicar dónde está, porque el problema es ese, que no lo han encontrado. ¿Ok? Entonces, recuerda que en la Tierra tiene toda su historia enterrada, valga la redundancia. Entonces, como
como historia al fin hay que desenterrarla para poderla entender y dilucidar. Hay algunos científicos en la historia que se han encargado de tratar de explicar, según su punto de vista muy propio, las diferentes evoluciones de la especie. Nuestro amigo Lamarck, ¿ok? Él decía que los seres se van adaptando según van utilizando sus condiciones morfológicas. Él hablaba inclusive, él hablaba de las jirafas, porque hay jirafas, porque él decía que porque hay jirafas con el cuello corto y jirafas con el cuello largo. Entonces él decía que las variaciones de las condiciones del medio ambiente provocan cambios en las funciones vitales de los seres vivos. Y ahí me vengo entonces directamente al siglo XXI. ¿Ustedes han ido a Quito? Sí, licenciado. ¿Y cómo la pasan en Quito? Pues la verdad yo bien mal, porque en el trayecto del viaje me pongo súper mal. Pero después te vas No te escuchamos, amiga. Se oyó muy entrecortado. que al principio no pasa, pero luego a medida que va pasando tiempo te vas acostumbrando al clima. Fíjate que tocaste el punto ideal. O sea, nosotros somos seres adaptativos, ¿ok? Esto significa que Lamarck tenía un poquito de razón. Claro, siempre nos vamos ¿Lo ves? Porque adaptando. nos vamos a, incluso ustedes no le dan así como tristeza, ustedes van en Quito y ustedes llevan gorro, bufanda, chal, chaqueta, chaquetón, chaperón, de poncho y un montón de cosas y ven a un quiteño y anda en franela. Y son las 9 de la noche y usted sale de Quito a pasear y usted se abriga, casi que se trae el sleeping bag para abrigarse porque el frío es terrible, pero usted ve un local y anda en franelilla. Hasta sin manga, en shorts. Eso quiere decir que nosotros somos seres. Claro, por la temperatura. Ahora sí, fíjense que, y mire, le voy a sacar más diferencia. ¿Cómo son los serranos? ¿Qué diferencia tienen con los que somos de la costa? A ver. No vayan a hablar cosas malas. Características morfológicas resaltantes. La lengua. ¿A qué te refieres La con lengua. el habla? Que ellos hablan, sí. Y te has dado cuenta que ellos hablan como así. Te dicen las cosas porque no separan mucho los dientes. Porque el frío, ¿no se han dado cuenta de eso? Que un quiteño habla como con los dientes pegados, rapidito, y nosotros hablamos más abierta la boca, decimos más las palabras. Los serranos son chiquititos. Los costeños somos un poco más altos. Los serranos son de un poquito piel oscura. Los de la costa somos un poquito más claros. Ven que tenemos diferencias morfológicas importantes. Ellos tienen incluso un deambular para poder calentarse, porque recuerden que el movimiento genera calor. Y nosotros andamos más libres, más relajados, más holgados, ¿lo ven? Entonces, si nos ponemos a evaluar, perdón, y hacemos un poquito de evaluación individual con cada ser humano del mundo, usted ve que ciertas personas de ciertas áreas tienen ciertas condiciones morfológicas que van a determinar de dónde vive o a qué área pertenece. Porque somos seres de evolución, de adaptación. Inclusive, voy a hablar más actual. Dice la norma que nosotros para poder generar inmunología tenemos que estar en contacto. No se lo dice su abuela. Deja que ese muchacho anda en el piso para que crea anticuerpos. ¿Verdad que se lo decía? Sí, así es. Entonces, somos seres adaptativos. A medida que nos vamos adaptando, vamos mejorando nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra estructura, etcétera, etcétera. Entonces, la Mara hablaba de que somos seres de que lo que más usamos, más desarrollamos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Excelente. No. Nuestro amigo Darwin, Charles Darwin, hablaba de que
La diversidad biológica deriva de una única forma de vida ancestral a partir de la cual la vida evolucionó a lo largo de los múltiples sucesivas y vías divergentes. ¿Qué decía él? Que ciertas, y se los voy a poner aquí en ejemplos vivos. Nosotros humanos, ¿por qué no todos somos negros? ¿Por qué no todos somos blancos? ¿Por qué no todos somos amarillos? ¿Por qué no todos somos morenos? ¿Por qué? Eso por vía genética. ¿Pero por qué? Entre generación, depende también de los familiares, porque algunos son familiares con ojos azules y sale moreno, algunos, cuando el ¿Pero momento de parir. por qué pasa eso? ¿Por qué? Por los cromosomas, digamos. ¿Pero por qué? Vamos más profundo. Perdón, a mí se me corta, se me va la pantalla y no escucho absolutamente nada. Ah, pero ahí sí no puedo ayudarte, mi linda, porque ahí es tu propio internet. Aquí estamos estables. Figúrense que entonces, ¿por qué? Y es la tendencia. Por eso se llama justamente por el entrecruzamiento de razas. Nosotros, los ciudadanos del mundo hoy en día, somos producto de un entrecruzamiento de razas muy grande que ha habido durante toda la vida del ser humano. Cuando llegó Cristóbal Colón a América, en el año 1492, él llegó con un montón de gente que eran todos blancos, ojos azules, ¿cierto? Sí. Y se encontraron en América una gran cantidad de morenitos, porque en América éramos morenos. ¿Y qué hicieron ellos inmediatamente? Se enamoraron de las indias, se casaron con las indias y ¡zam! Se cruzaron y empezaron a aparecer los morenos de ojos azules. Entonces aquí ya el individuo producto de un cruce de dos razas salió con características propias o características nuevas. A esto se refiere la teoría darwiniana cuando habla de la diversidad de especies. Entonces después los españoles volvieron a venir a América y entonces trajeron a los negritos. Y los negritos, como se emanciparon, se rebelaron, se aparearon con las hembras que estaban acá morenas, con las hembras blancas que salieron de producto de esa misma mestizaje, y entonces salieron las otras más negritas, las otras menos negritas, los negritos pelo liso, los negritos pelo chicha, etcétera, etcétera, los blanquitos pelo chicha, los morenos pelo liso, los morenos ojos claros, los morenos ojos café, ¿lo ven? Entonces, la teoría darwiniana lo que nos habla es que el mundo tiene diversidad de especies porque nos vamos cruzando entre razas para generar una nueva raza. ¿Me explico? De ahí que tenemos entonces la diferente familia de pinzones de Darwin, porque él se dio cuenta de que a medida que se iban entrecruzando los diferentes pinzones con una característica con otros pinzones de otras características, nacía un pinzón nuevo. Esos son los negritos de ojos azules, los blanquitos de pelo chicha, los morenitos de pelo lacio, largo, o los morenitos altos, o los morenitos atletas, o los blanquitos atletas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Lo tienen? Sí. Sí, licenciado. Cuando habla también de la selección, hay una teoría que habla de la variabilidad de la selección natural. Dice que esto no más en un término criollo es que sobrevive el más apto. ¿Qué ha pasado con los serranos en Quito? Se hicieron un poquito más oscuros, se hicieron más pequeños, se abrigan más, tienen cierta tolerancia a moverse en altura. Nosotros vamos para Quito y lo primero que nos da es mal de páramo. Mire, yo estuve por el parque Cajas y había un niñito como de 4 años corriendo por ese pasillo, pero corriendo durísimo. Yo daba 2 pasos y me faltaba el aire. Y yo, wow, lo que es la adaptación, ¿no? Y eso me imagino que les pasa a muchos de ustedes. Cuando van a Quito, ¿a quién lo ha cogido el mal de montaña, el mal de páramo, el soroche o otro nombre que le puedan dar? Esto es horrible. Y entonces, mira que ustedes son más vivos que volverlo a decir. Se lo voy a decir aquí, aprovechando que estamos en confianza. No se coloquen mentol en la nariz porque eso los perjudica más.
Y se colocan, entonces, salen y se colocan menticol y se lo meten por aquí, por aquí, por aquí. Ojo, eso perjudica más. No, he visto muchísimos desmayados utilizando mentol. Entonces, la teoría de la variabilidad y la selección natural habla de que la selección natural es el proceso que limita la tasa reproductora o la eficacia biológica de los seres vivos en relación con características fenotípicas heredables. O sea, y ellos lo hacen mucho. Fíjense que aquí les logré poner una imagen donde hay 5 tipos de liebre del mismo sector, solo que de alturas distintas. Entonces, unas tienen más pelo, otras tienen menos pelo. Si dan cuenta, la liebre, la que se llama la liebre tropical, esa es de alturas bastante bajas, tiene poco pelo, tiene las mismas condiciones que el conejo de altura, que es la liebre cola negra, pero lo que no tiene es pelo, ¿lo ven? Entonces, somos seres, los individuos, llámese hombre, llámese animales, somos seres adaptativos que nos ajustamos a los requerimientos del entorno donde nos desarrollamos. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Hay una teoría que habla de las diferentes condiciones para reproducirse, que es la teoría sintética. Dice que la evolución es el cambio de frecuencias génicas del fondo o acervo genético de una población específica. Habla de que nosotros somos seres adaptativos y vamos mejorando con respecto. Miren, le voy a poner un ejemplo de adaptación humana. Los pescadores, ¿cierto? Yo me monto en una lancha y me mareo. Pero si yo fuese pescador, yo estaría seguro que yo me hubiese adaptado a montarme en una lancha y no marearme. Cuando la lancha va por aguas tranquilas, a mí no me pasa nada. Pero cuando la cosa está complicada, ahí bueno, hasta me sacan desmayado. Porque eso depende de la adaptación de cada individuo. Dice que cada especie es un acervo aislado de genes, totalmente cierto. En su familia, en su transferencia genética, ¿cuál es el carácter que ha predominado? A ver, ¿quién tengo aquí que me pueda decir eso? Gema. Usted es de piel morena, ¿sí? Trigueña. ¿Su papá es trigueño? La verdad que no. ¿Y su mamá? Mi mamá es un poquito más trigueña, un poquito. ¿Ve? Mi Entonces, papá es quemado, pero no es trigueño, porque la verdad le veo el cuerpo blanco y la cara negra, pero él es, lo que supongo está que bronceado. blanco. Eso es bronceado. Es quemado, le digo yo. Recuerden que Pero sí, él es blanco, incluso él es un poco más blanco que mi color mamá. se nos ve en la barriga y en las piernas. Ajá. Ahí tenemos el color verdadero, ese no cambia. Sí. Y cuando somos un poquito más adultos, la barriga blanca, pálida, eso es semicolor. Entonces, fíjese que usted usted está en un color intermedio de su mamá y su papá, ¿cierto? Sí. Uh-huh. El color de ojos de su papá, café. No. Los de mi mamá. ¿Son café y los de su papá? Son más negritos. Más oscuros. ¿Y usted Más lo sacó? oscurito, más. Yo saqué los de mi mamá. ¿Ve? Entonces, ahí vamos marcando lo que tiene que ver con la transferencia genética de caracteres. ¿Ok? Uh-huh. Un individuo contiene solo una porción de los genes del acervo genético de la especie a la que pertenece. Totalmente cierto. La hembra de la especie tiene 23 cromosomas. El varón de la especie tiene 23 cromosomas. Que el varón es el que tiene la cualidad de darnos el X o el Y para que sea el producto hembra o varón, eso es otra cosa. Pero entonces, usted lleva la carga genética de ambos padres para poder tener un acervo genético respectivo. Un individuo de fenotipo más favorable contribuye con una proporción mayor de genes al nuevo acervo genético. Y es cierto, los individuos de raza negra tienen la condición de que sus genes son fuertes, son dominantes. No sé si han escuchado eso antes. O sea que las de raza negra, si tienen hijos, le van a salir más morenos. O sea, probablemente les salgan negritos pero morenos. Sí, pero le cuento que yo tengo mi bebé, mi esposo, toda la familia, mire, mi mamá, la mayoría son morenos. La familia de mi esposo
todos son morenos. Bueno, uno nomás blanquito. Ajá. De ahí mi bebé es blanco. O sea, yo soy trigueña, pero mi bebé salió más limpiecito. Porque tu papá es blanco. Ese es el acervo genético que tienes tú, se lo transmitiste a tu hijo. Sí, O pero puede también ser hay, los- pero o puede también hay ser los personas abuelos. que son negras morenas de piel. Por ejemplo, en este caso, digamos, pues, aquí Esmeralda, o si hablamos de afuera, pues, África, han tenido Los mulatos. unos La albinos, raza mulata. no, o albinos, Ojo, blancos. un momentico ahí. Pero es que el albinismo es otra una cosa. transgresión genética. Sí, Ojo con eso. El el albinismo es un albinismo. trastorno genético, ¿ok? Ya, ay, Y ok. entonces eso es otra cosa. Y los de raza negra tienen esa tendencia a que ese trastorno genético les ocurra en su familia. ¿Ok? Pero siempre los de raza negra, o como le llaman ahora los afroamericanos, me disculpa si hay algún negrito acá y se ofendió si le dije negro, su genética es muy dominante. Por lo tanto, sus caracteres van a ser transmitidos a su descendencia. Ahora, el problema viene cuando son dos de la misma raza que vamos a ver que la descendencia de quién es más fuerte dependiendo de los tipos de rasgos. Lo otro es que si usted y su pareja son blanquitos o morenos y usted tiene un hijo oscurito, usted tiene que echar historia para atrás y ver dónde están sus abuelos y sus bisabuelos o sus tatarabuelos, porque ahí debe estar el de piel oscura. Recuerda que eso son cosas que llevamos en la transmisión genética y eso no implica otra cosa, solamente que nuestra carga genética va a depender de ese tipo de condición, de lo que nos han heredado nuestros antecesores. Fíjense que la teoría en un anagrama sintético dice que está basada en la obra de la genética de las especies, se apoya en los cambios graduales y en las mutaciones benéficas, ¿ok? Mutaciones benéficas. ¿Qué es una mutación benéfica? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez genética, pero el ser atleta o tener un cuerpo atleta es una condición genética. El poder doblar el pulgar. Ven aquí el pulgar mío que parece una regla. Eso no es más recto me imposible. Yo para poder marcar el pulgar en un documento tengo que traérmelo hasta el borde de la mesa. Hay personas que lo pueden poner en el medio de la mesa y doblan el dedo hasta aquí así horrible. Eso es una condición genética. Claro. El poder silbar es una condición genética. El poder guiñar el ojo o cualquiera de los dos es una condición genética. Y estamos hablando de cambio de mutaciones benéficas, mutaciones genéticas benéficas, son beneficiosas, ¿no? Ahora, una mutación genética, un cáncer, pero eso es totalmente maligno. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Eso también tiene que ver con, por ejemplo, con el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. En este caso, suponiendo que el útero de X mujer sea útero retroverso, Ajá. pero ella pregunta a las mujeres, como quien dice, que viene mamá, abuela, pero ninguna de ellas, ni las hermanas tienen el útero retroverso. Ajá. Eso también tiene que ver algo. En ese caso, eso ya es una patología. ¿Me explico? Sí. Porque esa condición de alteración es una condición de ella. Pero que en algún momento tuvo que haber alguno de sus antecesores o alguno de sus progenitores tiene que haber sufrido esa enfermedad. ¿Me explico? Sí, ya, y otra cosa, por ejemplo, a ver, la mujer nace con el himen imperforado, ajá, pero nadie más ha tenido eso, que es algo muy raro, muy poco común en una mujer, nacer con el himen imperforado, y esa, como usted me dice que es una patología, la sobrina nace con eso y nadie más ha tenido eso, o sea, solo... Sí, en el caso específico del himen, recuerda que el himen es una membrana sumamente endeble.
sumamente endeble. Y a veces cuando nos damos cuenta de que esté o no perforado, puede ser, mira, hay imens que se perforan con una caída, manejando bicicleta. Claro. Hay imen hasta elástico, súper elástico. Porque incluso Ajá, en este caso es mi sobrina, a ella tuvieron que operarla porque le decían que ella podría ser más propensa a tener infecciones y a ella le dolía para orinar. Claro, porque eso ya en el caso del himen específicamente es una patología propia de cada persona, porque es una membrana que debería estar ahí para recubrir. Es una membrana sumamente endeble. ¿Cómo viene a ser como genético, Luis? Puede ser, puede haber algún factor genético en ese tipo de condición. Pero habría que estudiar los antecedentes históricos genéticos de esa familia para poder determinar eso. ¿Ok? Oh, ya. Listo, entonces estamos claros hasta aquí. Qué Sí. bueno, qué bueno. Me gusta este grupo, ahí interviene y participa bastante. Mira que entonces viene lo que se llama la teoría de la evolución en la actualidad y la especiación. Y les busqué una imagen donde hablaba de las diferentes transgresiones mutagénicas en una familia, pero que no son malignas. Por eso que vemos inclusive de seres humanos, familias que hay un morenito, uno blanquito, uno más alto, uno más bajito, uno atlético y uno gordito. ¿Lo ven? Entonces, pero ¿a quién te parecerás tú? Tu papá es gordito. Entonces, pero por eso siempre tenemos que la especiación va a depender de las cualidades de la persona. Y del entorno que lo rodea. ¿Ok? No es a lo veces mismo. uno como papá, a veces como padres somos como que de raza pequeña, decimos nosotros. Y los hijos salen altos y los traspasan. Eso pasa. Mira, y una cosita que les voy a decir aquí. Ustedes, mujeres y hombres de estos tiempos, nosotros tenemos una mala costumbre de que nos enamoramos y pensamos que ya está todo listo, que lo único que hace falta para reproducirse es enamorarse. Eso es totalmente falso. Mi recomendación muy personal, antes de ponerse a reproducirse con una persona, verifiquen si son compatibles. Claro, eso es verdad. Porque, ¿qué pasa? Entonces después tenemos las consecuencias de una incompatibilidad por la que usted vea. Y tenemos esos niños con problemas, con alteraciones mutagénicas, con alteraciones morfológicas importantes, y entonces eso es complejo. ¿Ok? Por favor, pueden estar muy enamorados, pero evalúense. La medicina está para hacer eso, para evitar los desastres familiares. Porque les digo una cosa, un niño con una condición morfológica alterada, ese niño lo lleva, lo transporta, lo atiende su mamá, pero su mamá no es eterna. ¿Me explico? Suena muy duro, ¿ok? Pero si nosotros hubiésemos prevenido eso en un principio, no tuviésemos ese problema. Bueno, ese problema no, claro. Esa condición, porque es una condición. Lisa, y en el caso, disculpe, y en el caso de que, por ejemplo, ya se llegan a hacer algún tipo de examen y que le sale todo normal, que pueden tener hijos, y de repente sale un niño con síndrome de Down. Les tocó el numerito. A ver lo que sigue. Acuérdate que... También del cromosoma adicional que nace con un niño con síndrome de Down. Por eso es una alteración cromosómica genética. Eso es las patologías de alteraciones o de elevación o disminución de los números cromosómicos. Es una lotería que todos los seres humanos la estamos jugando cada vez que decidimos reproducirnos. ¿Ok? ¿Quiénes la sufren? Bueno, ahí no podemos hacer nada, pero quienes no, entendamos que igualmente hay que hacer profilaxia. ¿Ok? Nos toca hablar de esta cosita que me encanta este tema porque me apasiona muchísimo, la convivencia. Soy un fanático de la convivencia. Yo digo que el ser humano nació para convivir, no para vivir. O sea, el que no convive, no vive. Entonces, dice que sí, pero hay seres humanos que no saben convivir con los animales en este caso. Muchísimo porque pensamos que vivir es
hacer las cosas para beneficiarme yo. Y si nosotros vemos la imagen de un ecosistema, es una gran cantidad de seres que interrelacionan en un entorno y ninguno perjudica al otro. Bueno, evidentemente, si tengo que comérmelo, pues tengo que vivir, ¿verdad? Pero yo no me los como todos, o sea, me como uno. Es la ley de la vida en la naturaleza. ¿Ok? ¿Alguien me está escribiendo? Cintia, ¿no escuchas? Cintia, ¿no escuchas? Es que hay dos Cintias, pero yo sí lo escucho. Cintia Lor. Sí. Cintia Lor, ¿me escuchas? Bueno, me imagino que sí. Entonces, nos toca hablar del ecosistema. Dice que un ecosistema es el conjunto formado por el biotopo y la biocenosis, donde el biotopo, ¿ok? Es un espacio en una área determinada y la biocenosis es la relación que existe entre estos seres que están en un espacio específico. ¿Dónde nos podemos poner un sitio aquí de Portoviejo que haya un ecosistema que funcione? Que nos diga, este es el ecosistema que nos compete. Nómbrenme uno, por favor. No hay. En Esmeraldas. No hay. ¿O me quedé solo? ¿Están aquí? Que yo sepa, no, yo aquí no conozco. Yo también. Soy de Puerto Viejo, pero no conozco. Sí lo hay, no digan eso, miren. De Puerto Viejo, pero yo no conozco. Un espacio, yo tampoco. Un espacio donde haya un montón de seres vivos. Es el mismo pueblo de Puerto Viejo. O el cantón de Puerto Viejo. Lo único que pasa es que tenemos, voy a utilizar una palabra, pero no es despectiva, ¿ok? Tenemos individuos que piensan que ellos solos tienen derechos. Así como hay otros que piensan que tienen deberes y derechos, hay unos que piensan que solo tienen derechos y no existen los deberes. Eso nos da específicamente la condición de convivencia. Uy, de esos hay muchos aquí en Puerto Viejo. En el mundo, mi amor, en el mundo. En el mundo hay muchísimos individuos que piensan que solo tienen derechos. Sí. Si nos ponemos a hablar de manera fantasiosa, la idea fuese que nosotros conviviéramos en el planeta y entendiéramos ciertas condiciones, ciertas situaciones, ciertas relaciones que debemos mantener para poder vivir en comunidad. Fíjense ustedes. El conductor que viene encuentra el semáforo que está en amarillo y en vez de reducir la velocidad, acelera. Y el que está en el semáforo rojo, como sabe que ya va a cambiar porque está amarillo, arranca. Y ¡pum! El accidente. ¿De quién es la culpa? Del conductor que aceleró cuando el semáforo ya estaba pasando rojo. Pero ¿y por qué el otro no redujo la velocidad para frenar? De los dos. De los dos. La culpa es del acervo cultural. Sí, para mí que es de los dos. ¿Oyó? La culpa es del acervo cultural que nos han enseñado que en amarillo métele chola porque hay que pasar y cuando el semáforo está en verde y tú ves que ya el otro está bajando, arranca porque eso ya va a cambiar y ya cambió para ti. Mire, hay culturas en el mundo donde hay cruces de vía que no tienen semáforo. Pero el acervo cultural ha instruido o ha enseñado que yo puedo llegar, debo esperar mi turno de cruzar o de ingresar al cruce. Porque es eso, es justamente el acervo cultural que nos lleva perdido. Es que ese es el problema, no todos tenemos la misma cultura. Claro, por eso se llama sociedad.
sea, nosotros no lo llamamos ecosistema, lo llamamos sociedad. Porque la idea es que todos nos interrelacionemos dentro de este compendio que se llama sociedad y entendamos que hay ciertas cosas que debemos y no debemos hacer. Fíjense ustedes, ¿por qué la gente no entiende que el río de Puerto Viejo no hay que contaminarlo? Porque hay que tenerlo ahí porque es una fuente de agua dulce. ¿Por qué no entendemos eso? Y apenas tengo una nevera, una lavadora que ya no uso, que se me va a perder, y no tengo cómo sacar de la casa, espero que sea la noche y ¡fum! Se le lanzó al río. Agarro y limpio porque no tienen la misma cultura de otras Porque personas. Exactamente, no, todo lo hacemos a la bendita sea, a la maldita sea, no diga esa palabra, no diga esa palabra. Es que es verdad, por decir, yo creo que a veces hasta el animal entiende y no la persona que se lo está explicando. Porque todo lo hacemos, mira, todo lo hacemos a nuestra conveniencia. No, un caso muy cerca aquí es el paso peatonal elevado en la Universidad Técnica. ¿Y qué hacen las personas? Se pasan por la carretera, la chocan, y la culpa es del auto, no de la persona. Y hoy tenga cuidado, y les aclaro si no lo saben, ustedes saben que si usted lo chocan pasando por debajo de ese paso peatonal, usted tiene que pagarle al conductor los daños al carro. Ya era hora. Ya era hora que hicieran eso. Porque justamente por porque eso la verdad hay que un paso nosotros peatonal. no hacemos caso. Porque venimos arrastrando una cultura de que hago las cosas a mi conveniencia. Sin ir muy lejos. ¿Dónde va la máscara? Yo porque estoy solo acá, ¿ok? ¿Dónde va la máscara? En la boca, pero O la va gente aquí, la pone en la barbilla, en la frente. O aquí, o aquí. Es a mi conveniencia. Entonces, cuando me enfermo, cuando me atrapa el COVID, no es culpa de mía, es culpa de fulanito que me contagió. Es culpa de los demás, exacto. ¿Ves? Entonces estamos acostumbrados a ver siempre la culpa de las cosas o la razón de las cosas allá afuera, no aquí adentro. O a veces también, por decir, las personas que sacan a los animales, en este caso los perros. Ay, se cagó, se hizo la popó al frente del vecino, yo no le recojo. Y ahí lo dejó. Y ahí lo dejó. Es verdad. Se hacen los locos. Se hacen los locos corriendo. Lamentablemente vivimos en una cultura demasiado conformista. ¿Cómo les puedo decir? Sí, exacto. Mire, por decir, yo estuve 3 meses en Argentina y ellos allá tienen una cultura muy diferente a la de nosotros. Ellos, por decir, todo el mundo cruza por el paso cebra. Ellos esperan a que cambien y todos tienen que cruzar por el paso cebra, porque si no los multan. Y así mismo los animales, cada persona que saca su animal, ellos cargan siempre su funda y recogen la popó, mi querida y a la Cintia, orina le tiran agua. Pero mira lo que pasa aquí, mi querida Cintia. Eso tal vez funcione. Lo que pasa es que acá tenemos una... que no suene despectivo, por amor a Dios, no quiero ser despectivo. Porque yo de aquí yo siento que yo vivo en la parte del planeta que no correspondo. Yo creo que yo soy como de Alaska. Porque mira, el problema no es tanto el usuario que lleva el perro, sino que si él lo agarra el policía y el policía le toca meterle la multa al ciudadano, ¿qué hace el ciudadano? Ponerse bravo. Le ofrece plata al policía. Claro. Y el policía... Esa es la corrupción. Esa es la corrupción que vivimos día a día. El acervo es que en todos lados hay corrupción. Fíjate que entonces el acervo somos corruptos, cultural... somos porque somos, o sea, todos en general lo hacen, porque no, para que tú no pagues una multa de tanto, aquí le doy 20 para las colguitas, le doy 10. Eso. Mi querida Doris, pero yo creo que porque el acervo cultural, mira, escúchame, porque el acervo cultural que venimos arrastrando de nuestra historia nos dice que tenemos que hacer eso. Si usted, mire, en estos días que estaba el confinamiento trancado, por ahí como en marzo, yo salí, yo ando en bicicleta, hoy porque me tocó ponerme bien lindo para verme para ustedes bien lindo y guapetón. No vine en bicicleta, pero yo ando en bicicleta y en esos días salí a hacer ciertas compras cuando se permitía el horario
Y la policía paró un motorizado. Y yo me paré a ver qué razones daba el motorizado. Y el motorizado le decía, cónchale, pero es que, cónchale, no tengo otro carro. O sea, no hay más carros en el mundo, solo la moto de él. Y tenía que salir a comprar pan. Y el policía lo mira y le dice, está bien, pero estás multado y me llevo la moto. Y yo vi al policía y le decía, oye, ojalá todos fuesen así como este. Ahí parado, no, violaste la norma, vas multado. Pero yo sé que al final no, al final flaquean por lo que sea, por dinero, por un favor, etcétera. O porque son amigos. Que es peor, porque pensamos que mi amigo puede cometer todas las faltas posibles, pero como yo soy la autoridad y él es mi amigo, él puede equivocarse 1.000.000 de veces. Y es donde Ahí es viene el cuando se deterioro. pierde la ética del profesional. O otra que si como no es amigo, no, igual hace cumplir la ley, pero la persona que lo están haciendo se pone brava con la otra persona. Claro, y entonces, por ahí, bueno, y hay historias de esas tenemos 1.000.000. Fíjense entonces que los niveles de organización de las especies, dice que nosotros nos organizamos, evidentemente, en el planeta, por la biosfera, ¿ok? Nos organizamos en ecosistemas, los perros viven en un sitio, los seres humanos viven en otro, las hormigas viven en otro, las abejas viven en otro, las aves viven en otro, y cada quien se organiza por ecosistemas, por comunidades, perdón. Entonces las comunidades son la biosfera es un cúmulo de ecosistemas. Un ecosistema es un cúmulo de comunidades y una comunidad es un cúmulo de especies, donde cada quien tiene sus intereses, y aquí vamos, y voy a meter una palabra que no cabe, pero que sí va, cada quien tiene sus deberes y sus derechos. Arriba. ¿Ok? Por favor, tengan cuidado con el micrófono. Gracias. Entonces, Ya lo apagué. después la especie se agrupa en poblaciones. Las poblaciones se agrupan en individuos, ¿ok? Ya que hay otro tipo de organización mucho más micro que como un individuo como este que tenemos acá. Déjame que no rayo. Un individuo como este que tenemos acá podría ser categorizado como una biosfera. ¿Por qué? Por lo que él cubre por dentro de él. Por lo que sucede dentro del ser humano. El ser humano se puede señalizar como una biosfera porque él es una serie de sistemas que funcionan concatenados e interrelacionados a través de diferentes estructuras u órganos. ¿Ok? ¿Me expliqué? Y aparte de eso es que en sí nuestro cuerpo, aparte de bueno, ser un mini, ¿cómo sería? ¿Una mini biosfera o Es una biosfera nuestro pequeña. cuerpo genera célula y su célula genera otra célula y así van creando poco a poco. Bueno, Es un ciclo. no poco a poco, va. Mire, es un ciclo porque Cada segundo se generan muchas células. y se mueren también un montón, ¿ok? No le quita la palabra a lo otro. Nosotros nos llamamos un sistema porque tenemos una gran cantidad de aparatos funcionando aquí adentro que están en constante movimiento cíclico, que nunca para. Y aquí retomo lo que hablamos al principio. O lo vamos a ver un poquito más atrás que viene la parte de la alimentación. ¿Ok? El micrófono, por favor. Gracias. Hay diferentes relaciones en estas comunidades de individuos. Hay una serie de, unas relaciones que se llaman interespecíficas, ¿ok? Que fíjense que se la puse aquí con una imagen bien bonita para que no se le olvide más nunca. La imagen donde que lo que se determina por lo que es la relación presa-depredador, una especie se beneficia de otra. Nosotros, los seres humanos, el micrófono, por favor, gracias. Nosotros, los seres humanos, nos beneficiamos del entorno. Nosotros vivimos en un área, nos cobijamos en un área, transitamos en un área, comemos en un área, nos bañamos en un área, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa área yo debería tener la obligación de mantenerla. El micrófono, por amor a Dios. Esa área,
El micrófono, por amor a Dios. Esa área. Eloy, por favor, el micrófono. Te agradezco. Gracias. Esa área donde yo me desenvuelvo, aunque yo no me la como, yo convivo con ella. Esa área es mi casa, esa área es mi trabajo, esa área es la tienda donde voy a comprar, esa área es el restaurante donde como, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Porque yo dependo de esa presa, ¿ok? En la naturaleza, un depredador se alimenta de sus presas, pero fíjense que él se come una. Él no se las come a todas a la vez. Por lo tanto, él mantiene un equilibrio. Y si hemos visto un poquito de ciencias naturales, entendemos que el depredador, no sé si lo han visto el efecto, pero siempre ellos arrancan huyendo, pero hay uno que se queda. Ese que se queda o está enfermo, o está débil, o tiene alguna condición que no puede correr como nosotros. Porque los que están bien dotados huyen y se escapan, pero el enfermo se queda y se lo come. Y cumple con la función de alimentar al depredador y el depredador se queda tranquilo y los otros pueden seguir conviviendo relajados. ¿Me explico? ¿Me explico? Ahora nadie habla. Sí. Ah, gracias. Sí. Hay una relación, otra relación interespecífica que es la relación parásito-huésped, donde un organismo vive a expensas de otro y no le importa, ¿ok? Perdón, y este tipo de relación no le importa la condición del huésped. Tenemos en la sociedad muchos seres que son de ese tipo. Tenemos en la sociedad muchos seres que son parásitos sociales. Viven en la sociedad, pero no cumplen ningún tipo de condición benéfica. Entonces, en este caso, fíjense que aquí tenemos la orquídea. La orquídea es una flor hermosísima, pero es una flor parásita. Y ella coloniza una planta y no le importa lo que pase con la planta, ella le interesa es ella florecer y alimentarse de esa planta. Hay una relación que se llama mutualista o mutualismo, que esta relación un individuo depende de otro, pero beneficia a los dos. Se llama simbiosis. En este caso les puse el colibrí alimentándose de la flor, porque el colibrí se alimenta de la flor, pero también ¿qué hace? A ver. Poliniza. Poliniza la flor, exactamente. ¿No? Entonces, él en su pico atrapa granos de polen y los lleva a otra flor y la poliniza. Él es como las abejas, ¿no? Como las abejas. Igual, tienen la misma función porque los dos se alimentan de néctar y los dos toman el polen y lo colocan en otras flores pues, de la misma especie. Hay otra relación que se llama la relación de comensalismo. Y les puse en este caso para que vieran un pájaro carpintero. En este tipo de relación, uno de los organismos se beneficia del otro, pero no le genera daño, no así como la orquídea, ¿se acuerdan? Entonces aquí el pájaro carpintero se beneficia de los árboles, les abre un hueco, pero él es para vivir de ella, pero no lo perjudica. Hay otros tipos de relaciones intraespecíficas, estas son interespecíficas, pero estas son propias internas de los grupos, que hay relaciones de competencia, bien sea por recursos, bien sea por apareamiento, bien sea por dominio, ¿ok? Esta es propia de la especie, esto pasa, menos mal que nosotros los seres humanos pensamos un poquito y no tenemos, bueno, sí somos competentes a nivel de, sí tenemos competencia a nivel de los seres humanos. Queremos estar por encima de los otros para demostrar una especie de estatus, ¿verdad que sí? Una especie de estatus quo. Sí, así es. Sobre todo aquí. ¿Sobre todo? Sobre todo aquí, en Puerto Viejo. En el mundo, bueno, en el mundo el hombre está pendiente. No, pero más aquí.
No, más aquí porque yo he vivido en otro lado y la gente termina normal. No es porque si tú tienes más dinero, porque tú tienes el carro del año, yo soy más que tú. No, aquí sí. Si tú tienes 2 carros en la puerta de tu casa, tú eres, la gente aquí piensa que, wow, eres Lo que pasa es que te crees lo divino. El latino es así, el latino. Eso es el latino. En los países de cultura, de otro tipo de cultura, no hay ese tipo de vanaglorismo ni de egocentrismo. Eso más que todo en el latino, desde México hasta la Argentina. Unos más que otros. Y más los argentinos. Ah, bueno, de eso ni hablar. De eso ni hablar. Entonces, la competencia dice que es cuando las poblaciones se disputan por algún tipo de recurso limitado. Al paso del tiempo, una de las dos poblaciones se apropiará del recurso y desplazará a la otra. Eso pasa por el liderazgo. Incluso dense cuenta que, mire, menos mal que nosotros los seres humanos no andamos en esa, peleando por ser el jefe de la manada y a poderme aparear con todas las hembras de la manada. Aquí se ve, pero de otra forma. No tan, hay bastante. no tan notorio. En el caso de agrupamiento, que es otro tipo de relación interespecífica, fíjense que las relaciones interespecíficas son de especies distintas y las relaciones intraespecíficas son propias de cada especie. La relación de agrupamiento es cuando individuos de una misma especie se agrupan para fortalecer técnicas de cacería, defensa o reproducción. Se cuenta que los leones cazan solos, las hienas cazan en grupos. En manada. Y así otra serie de elementos. La orca caza en manada, los delfines cazan en manada. El ser humano hace mercado en manada. Pero cuando éramos en la prehistoria, el hombre cazaba en manada también. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, mis queridos amigos? No, ninguna. Hasta aquí estamos bien. Ninguna, todo está claro. Gracias. Entonces habla de que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, otros sistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad que tiene un área específica se refiere a la cantidad de especies. Vean que aquí hay una cantidad enorme de ¿qué? De flores, ¿lo ven? Amarillas, verdes, blancas, violetas. Porque si los animales tienen la posibilidad de convivir, ¿por qué no los seres humanos? Porque bendito sea el Señor y los seres humanos no podemos convivir. También tenemos que siempre estar pendientes de cómo nos metemos. Y eso, y les digo, eso tiene un depende, ¿no? Porque eso depende también del nivel cultural, del nivel de preparación o de estudios que tenga esa misma sociedad. Porque cuando hay una sociedad que tiene desarrollo académico, eso no pasa. Pero cuando hay una población, una sociedad que tiene muy pobre intelecto y muy poco desarrollo académico, estamos pendientes de cómo es que él se descuida para yo quitarle lo que él tiene. ¿Se han dado cuenta de ese detallito? Sí. Por eso es que existen rateros, ladrones. No solamente quitar lo que la otra persona tiene, sino tener el doble que esa persona tiene. Sí, fíjense que yo siempre he dicho, oye, yo entiendo y conozco el esfuerzo del trabajo y el esfuerzo de los logros y recursos para cada quien. Pero, oye, qué malo que haya personas que no entienden lo que es el trabajo y les gustan son las cosas fáciles. Y las cosas fáciles, bueno, evidentemente, generan siempre un perjuicio para alguien. Hablamos entonces que en la naturaleza tenemos grupos funcionales, los autótrofos y los heterótrofos, ¿ok? Los autótrofos son todos los seres vivos que pueden crear su propio alimento. Dentro de este grupo están ¿quiénes? Las plantas. Las plantas. Son los únicos seres que producen su propio alimento. Y los animales, los individuos heterótrofos
Son todos los seres vivos que necesitan de otro para poder alimentar. El alimento. ¿Ok? En ese caso nosotros. Nosotros, todos los animales. Los animales desde Todos los seres algas, vivos. Nacionales y los que no son plantas necesitan de otro para poderse alimentar. Entonces aquí viene la bendita cadena alimenticia o las redes tróficas, como se le llama ahora. Entonces dice que dentro de un ecosistema, estamos hablando que el ecosistema es el planeta, con muchos sistemas, con muchos entornos, con mucha biodiversidad, donde existen organismos productores, consumidores y descomponedores, los cuales se agrupan o forman en diferentes niveles. Y les puse aquí esta pequeña imagen porque me gustó muchísimo, donde habla que, fíjense que está aquí, esta que está acá es la planta. Esto que está acá son las hojas. Ven que siempre en toda cadena trófica tiene en inicio a una planta. Y ahí empiezan a subir en complejidad. Entonces las hormigas y las lombrices se alimentan de las plantas. En la otra aquí, en el caso del mar, algunos elementos del mar como tipo plancton, bacterias marinas, se alimentan de las algas. Los mariscos o las conchas o algunos tipos de organismos más pequeños se alimentan de estos microorganismos microscópicos y así va creciendo hasta que llegamos al depredador mayor. Todas las cadenas alimenticias tienen un depredador mayor, ¿lo ves? En este caso aquí tenemos dos. El depredador mayor de toda la vida es el ser humano. Que por eso él no se llama incluso heterótrofo, se llama omnívoro. Porque el ser humano se alimenta de todo. Todo lo que se mueva, se come. Entonces, los elementos productores se clasifican en fotótrofos o quimiolitotrofos. Los fotótrofos son los que utilizan la luz solar para producir algún tipo de reacción o condición metabólica. Y los quimiolitotrofos son aquellos que su energía proviene de reacciones químicas inorgánicas exotérmicas. Algunas bacterias que se encargan de, con su trabajo metabólico, de desintegrar ciertas sustancias del entorno del ecosistema. Oigan, ustedes saben que me deben 15 minutos, ¿verdad? Por lo tanto, yo me los voy a tomar. ¿No tienen problema con eso o tienen otra clase? No, ninguna. Ah, listo. No, ninguna. Entonces me puedo tomar mis 15 minutos sin problema. Sí. Entonces, los individuos consumidores primarios son los que dependen del alimento que les proveen los productores. ¿Quiénes son los productores? Lo acabamos de ver aquí, que son las plantas, algunos elementos o microscópicos o macroscópicos, porque pueden ser bacterias, pueden ser gusanos. Algunos consumidores primarios, estos organismos dependen del alimento que les proveen los productores. Su alimentación es específica, y son herbívoros. Tenemos aquí la vaquita. Todos los animales que son herbívoros son consumidores. ¿Ok? Los consumidores secundarios son todos los animales u organismos que se alimentan de sus dos niveles inferiores. Son carnívoros u omnívoros. Esta águila come animales pequeños, pero también puede comer moluscos, puede comer algunos gusanitos, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? O sea, se puede alimentar de los consumidores y de los productores. ¿Me explico? Los consumidores terciarios, estos son los papás de la película. Ellos son los que son considerados superdepredadores. Se alimentan solamente de los consumidores secundarios. O sea, esto que está aquí solo come vaquitas. Y si se le llegase a atravesar un águila por ahí, también se lo come. Por eso se llama que son superdepredadores. Esto a nivel de los consumidores de la cadena trófica. Tenemos también otro tipo de consumidores que son los saprófagos. ¿Ok? Los saprófagos son, tienen dos grupos como los necrófagos y los coprófagos. Los necrófagos son los que se comen los animales muertos. Y los coprófagos... Eso es lo que esos se alimentan de carroña. Son los carroñeros, se les llama también así. Pero son necrófagos, ¿ok?
Aquí con su palabra, si lo vemos aquí, la desintegramos un poquito. Habla de que necro, muerte, fago, se alimenta, ¿ok? Se alimenta de animales muertos. Y el otro grupo son los coprófagos, que se alimentan de las heces de otros animales. Menos mal que nací humano. Dentro de estos diferentes consumidores, tenemos otro tipo de descomponedores, que son los detritívoros, que son aquellos elementos o organismos que desintegran la materia. Y tenemos también al grupo de los omnívoros que se comen todo. En este caso, el que me hablaba al principio, creo que era Cintia, que me hablaba de la religión del mono y esas cosas. Entonces, los omnívoros son los que se alimentan de todo. Estos comen vegetales, comen animales, comen semillas, comen gusanitos, lo que se le atraviese, ¿ok? Hay otro tipo otro tipo de integrante de la cadena trófica, que son los descomponedores, que son los organismos que se encargan de descomponer, bien sea la materia orgánica o bien sea los cadáveres de otros individuos, para que sean transformados en otro tipo de materia para ser consumida de otra forma. Este grupo es el que se encarga de degradar o transformar la materia orgánica en inorgánica. Y aquí están las bacterias y los hongos, ¿ok? Esto es microscópico. También están los saprofitos, que utilizan la materia orgánica sin necesidad de ingerirla, como los hongos y muchas de las bacterias, y lo que hace es que la deterioran y la transforman. Este hongo que está aquí se llama oreja de palo. ¿Sí lo han visto? Sí. Él se encarga de transformar la materia para su beneficio. Y nos queda aquí otro tipo de elemento o individuo de la comunidad biótica, que son los mineralizadores, que estos tienen energía mediante un proceso de oxidación de la materia orgánica que procede del metabolismo de otros organismos. ¿Qué se encarga de estos organismos microscópicos? De degradar, de desintegrar la materia inorgánica para que sea aprovechada por otros individuos u otros elementos u otras condiciones. De aquí sale lo que ustedes se acuerdan de eso del abono para las plantas y eso, y esa serie de condiciones para mejorar el alimento de otros individuos. ¿Cómo fluye la energía en la cadena trófica? Bueno, entonces empieza por los animales productores. Estos animales productores la transfieren a los consumidores primarios para que estos generen sus diferentes procesos metabólicos, ¿ok? Ellos producen energía, producen gases al ambiente y también producen heces. Esas heces van al suelo para ser transformadas en nueva materia orgánica, pero también dan de comer a ciertos individuos superdepredadores para que estos mantengan energía y puedan mantener el balance biológico en el entorno. Hasta aquí, ¿estamos bien? Sí. La única condición de estos, los consumidores secundarios, es que ellos no producen nada, ellos solo los comen. ¿Ok? Y cuando se mueren, bueno, alimentan a otros individuos, en este caso los animales de los sacrófagos y algunos descomponedores de materia. Hablamos entonces que nos toca hablar del ciclo de la materia. Ustedes saben que todo en la vida, absolutamente todo, es un ciclo permanente. El agua, nosotros nos la tomamos, la metabolizamos, la expulsamos, cae al suelo, va otra vez allá a la tierra la depura, el sol la calienta, la evapora, va al cielo, se convierte en nube, y todo es un ciclo, el ciclo sin fin, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Para mantener un balance biológico en las comunidades. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí. Ok, qué bueno. Oye, Mario, sí Mario sabe todo esto, qué bueno. Nos toca hablar de conservación ambiental. ¿Qué es la conservación ambiental? Y este es el tema que estamos hablando de la convivencia ciudadana. La conservación
es el mantenimiento o cuidado de algo que con el fin de mantenerlo, podríamos hablar de la conservación ambiental, se basa en la protección del medio ambiente. ¿Por qué tenemos entonces nosotros esa bendita mala costumbre de arrojar las aguas servidas a donde no tenemos que arrojarla? Arrojarla, no recoger la basura. Tirar la basura donde no tenemos que tirarla. Y sacarla a la hora que no la recoge nadie. ¿Ok? Para que los perros la hagan pedazos. Y no solamente los carros, sino que no tenemos el cuidado de que tenemos animales o mascotas, que los animales saquen y se coman, destruyan la funda y adiós. Y entonces la basura regada por todos lados. Es la mala costumbre, pronto puede ser. Por eso, entonces, si hablamos de que la conservación ambiental es una cosa de mantener, hay muchísimas razones para mantener el ambiente. Las razones científicas hablan de que debemos preservar las especies. El ser humano debe aprender a convivir con su entorno. Evidentemente, mantener el ambiente tiene razones económicas porque nos ayuda a estar mejor, a trabajar con mejor calidad de vida, con mejor calidad de ecosistemas, ¿ok? Evidentemente las razones culturales hay que preservar los acervos culturales de una u otra forma, porque eso es lo que nos hace ser los que somos hoy en día. O sea, nosotros, los ecuatorianos, no llegamos acá y nos pusieron. Fuimos evolucionando, pero hemos mantenido unas raíces que hay que conservar y conllevar. Eso aparte de la ética. Debo mantener la moralidad, las buenas costumbres y los buenos usos de las cosas, de los ambientes, de los entornos. Evidentemente, el conservar el ambiente tiene las mayores razones, son sociales, porque yo tengo que aprender a convivir con mis congéneres, con mis otros individuos del entorno. Y evidentemente, aunque no se respeta mucho la parte legal. De verdad que la parte legal es un problema porque nos dicen que no tenemos que vivir en las riberas de los ríos, no tenemos que deforestar, tenemos que sacar la basura a una hora determinada, tenemos que recoger la basura, no debemos desperdiciar agua, no podemos desperdiciar luz, etcétera, etcétera. Y seguimos haciendo caso omiso. Y hay quienes inclusive hacen trampa. Porque usted ve que hay quien se roba la luz, quien saca la basura donde no es, quien bota el agua y dice que no importa, quien saca al perro a pasear y dice, no, hombre, eso con la lluvia se va. ¿Cuál lluvia? Si va a llover en junio del año que viene. Entonces son elementos que nos van diciendo, oye, pero ¿hasta cuándo tenemos gente acostumbrada a romper la norma y no tenemos gente que nos favorezca en el cumplimiento de las condiciones? Es importante la conservación del medio ambiente porque es la clave en el mundo industrial, la defensa medioambiental es clave en el mundo industrial que inauguró el siglo XX, ya que constituye uno de los pocos frenos a la ambición económica del ser humano y a su deseo de transformación y comercialización de las materias primas. Mire, cuánta gente hay loca por ahí tratando de encontrarse una mina de oro, con el petróleo, con el diamante, con el coltan, con los recursos naturales, con... No sé si ustedes son de este caso, pero yo detesto tener pajaritos encerrados en la casa. Me parece que ese es el acto más cruel que puede hacer un ser humano. Yo creo que igual... Dígame, Doris. Gema. Gema, dígame. No, eso es lo que usted dice, tiene toda la razón. Incluso ahorita en esta época de crisis de virus y cosas así, la gente se han dado cuenta del estar encerrado y ven un animalito que tienen en casa encerrado y han dejado libre, porque saben cómo se siente. Entonces hay como que un poquito de nuestra propia medicina. Mira, inclusive en estos tiempos de pandemia, ustedes saben que el factor más importante que ha ocurrido es que el mundo se ha descontaminado, ¿saben eso? Sí, bastante. Y yo creo que el mundo mire, el planeta en sí lo ha agradecido bastante. Es como un respiro. El monóxido de carbono, ha bajado todo. Ha bajado toda la contaminación que generan todos los carros. ¿Sabían que la capa de ozono se cerró? El hueco que había. Sí. Porque hemos contribuido... Desafortunadamente ha muerto un montón de gente y no es chiste, pero tenía que pasar esto para que aprendiéramos a darle valor a la naturaleza. Y todavía hay gente empeñada en seguir con los viejos esquemas. De primero yo, segundo yo, tercero o sea, yo,
o sea, no se han dado cuenta de la magnitud de lo que estamos pasando ahora, que la gente igual siguen en lo mismo. Por O sea, como eso. que no cogen conciencia, Creo que, no son conscientes. creo que fue aquí en Ecuador que talaron un pilo de árbol en este proceso de cuarentena. Me parece que fue aquí en Ecuador. Talaron. O sea, ni es, Bueno, digo, mire, Lice. hay países donde la cosa es tan Imagínate. compleja que la gente ha O sea, destruido peor entornos, todavía. han destruido entornos, ambientes completos, justamente por el desespero que tiene, por el desconcierto que tiene, y es justamente producto de la desinformación, del estrés, del encierro, y lo que le comentaba. Yo no sé si ustedes tienen perro, pero si tú vas a tener una mascota, oye, hermano, pero ¿por qué la tienes encadenada ahí a la pata del árbol? No, pues, ¿Hasta cuándo? obviamente. O sea, ¿te gustaría tener que te Él no tuvieran a ti tiene. encadenado a la pata del árbol? Porque es eso, es justamente entender que la conservación del ambiente va en función de lo que tú quieres para el ambiente. Preferible no tener, para tener un animal así. Dice que tenemos que tener 3 tipos de conservación del ambiente. Para conservar el espacio se refiere al área donde usted se desenvuelve, para que te recuerden que hay especies endémicas de cada área. Animales que incluso características endémicas de cada área. Entonces eso debe ser preservado porque eso es patrimonio ambiental. Mantener el patrimonio de una determinada área y evidentemente cuando usted tiene condiciones para producir es garantizar la base de la producción. Tiene una mala costumbre, me disculpan si alguno de ustedes es fecundo o hacendado o terrateniente, no sé esa cosa cómo se llama, o tiene una finca, esa bendita mala maña de quemar el suelo para transformarlo, eso es mentira. Está comprobado científicamente que meterle candela al suelo y que para mejorar lo que hace es destruir el piso y generar condiciones que antes no existían. ¿Ok? Y entonces eso es lo que conlleva al deterioro de los ambientes. La tala, la quema, la deforestación, incluso en los urbanismos que van deteriorando mucho o continuamente los esquemas sociales. Por eso debemos entonces estar en cuenta de que no hay nada mejor que convivir con el entorno, convivir con el sistema para poder mantener la diversidad biológica de nuestro entorno. ¿Preguntas hasta aquí, mis queridos amigos? No, Lice. Nos toca entonces hablar aquí, llegamos a lo que tiene que ver con la alimentación. Yo sabía que lo iba a Ahí agarrar. estamos mal. Mire, yo no sé si les comenté, pero yo soy venezolano, con 4 años y pico aquí en el Ecuador. No hace falta de que lo digas, porque el acento ya lo dice. Tengo ya 4 años y pico en el Ecuador. Ya soy portogense. Y ustedes tienen un problema de alimentación grave. Tienen una ingesta de carbohidratos exagerada. De ahí, Estamos en Manaví. de ahí el alto nivel de patologías metabólicas. ¿Me están escuchando? De ahí Aquí mezclan el arroz con el plátano, con la yuca, con el espagueti, todos los carbohidratos juntos. se sientan en una comida y se comen todos los carbohidratos que puedan como si se fueran a acabar. Y entonces y eso genera trastornos metabólicos importantes. Me anoto en ese punto yo. Entonces, ojo, ya vamos a hacer la pregunta correspondiente. Entonces dice que los procesos metabólicos son aquellos procesos involucrados en la transformación de la materia en energía. Hay 2 tipos de procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la fase del metabolismo en la que se generan estructuras bioquímicas complejas a partir de sustancias muy simples. Le puse un ejemplito ahí para que vieran cómo es más fácil el desarrollo, el crecimiento de un individuo. Él consume alimentos, ¿ok? Para ser transformados en sustancias que él va a asumir para poder desarrollarse. Y el catabolismo es el proceso de degradación de nutrientes complejos en sustancias más simples para la obtención de energía para el organismo. Aquí viene entonces lo que usted se mete por la boca,
para que sea transformado a través del tracto digestivo en sustancias más pequeñas para poder ser absorbidas. ¿Me explico? Entonces aquí viene, mira, entra oxígeno y sale aire más dióxido de carbono, entra agua y sale a través del sudor y de la orina, aquí están estos dos elementos, entra comida o alimentos y salen las heces, y la energía química se ve a través de las diferentes temperaturas que usted tiene en su cuerpo o a nivel corporal. ¿Me expliqué con esta pequeña inducción de lo que tiene que ver con los procesos metabólicos? Sí. Ahora le pregunto, cuando usted se come una sopa de gallina criolla y se la come generalmente echando todavía burbujitas de lo hirviendo. Mira la pregunta. ¿Por qué sudas? Por lo caliente que está, por lo que... Por lo caliente que estoy. ¿Y qué pasa? Cuéntame, si me vas a decir por lo caliente, échame el cuento completo. No sabría. Por la misma Porque temperatura el del cuerpo está caldo. acostumbrado a no tan cosas tan calientes. Entonces, ¿por qué sudas? Dígame, no sabemos y es más fácil, no se preocupe, están ahí dándose golpes en la cabeza, ¿por qué será? ¿Sabe por qué sudamos? Porque su cuerpo, en lo que usted le mete una bebida caliente, él comienza el proceso de regulación de temperatura. Y entonces empieza a sudar para regular la temperatura, de modo que usted pueda distribuir el calor por todo el cuerpo. ¿Me explico? Señor. Pero entonces alguien nos dijo una vez, no, es que sudamos porque nos faltaban vitaminas, la gallina tiene mucha vitamina. ¿Se acuerdan de ese cuento de la abuela? Ay, mira, está sudando con esa sopa de gallina porque estabas anémico. Recuerden que si comemos caliente, nuestro cuerpo inmediatamente comienza o da inicio una respuesta de regulación. Porque nosotros somos seres de equilibrio. Somos seres homeostáticos. Y tenemos entonces que estar siempre en equilibrio. Si usted come muy caliente, evidentemente va a sudar porque tiene que regular la temperatura. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, sí se explica. Entonces, nosotros tenemos, en la vida, tenemos, bueno, aquí me faltó una, ¿ok? Porque quiero que la tengamos clara. Nosotros comemos, nos movemos y nos reproducimos y crecemos, pero también nos morimos. ¿Ok? Porque tenemos que hablar de eso también. Entonces, la nutrición es todos aquellos procesos que usted realiza para mantenerse activo. El movimiento es todo lo que usted realiza para poder quemar energía. Y evidentemente nosotros nos reproducimos, que ya hablamos de la reproducción. Y después que salimos del vientre de nuestra madre, nos desarrollamos, crecemos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, sí. Nuestro sistema inmunológico es un elemento eficiente de equilibrio corporal. Nosotros tenemos evidentemente un sistema que se regula, que se atiende, que se recicla todos los días de la vida para mantener en funcionamiento un sistema o unas células que cumplan con la función de inmunología. Un momentito que estoy anotando aquí. Por empezar tarde.
Entonces, ¿cuál es la función del sistema inmunológico? Evidentemente, primero es neutralizar sustancias. ¿Ok? Pueden ser externas, pueden ser ingeridas o pueden ser atacantes. Este sistema activa un grupo de proteínas llamadas complementos que también forman parte del mismo sistema. Y el sistema de complemento ayuda a destruir bacterias, virus y células infectadas. ¿Dónde vamos a ver aquí, cómo vemos esto? Mire, el sistema inmunológico es toda aquella respuesta que tiene el cuerpo ante la invasión de un extraño. Sea virus, sea bacteria o sea sustancia tóxica. ¿Por dónde entran los virus? Por la boca. O por la nariz. Por la boca, por la nariz, por los ojos. Por los ojos. Hasta ahí, no hay otro sitio. ¿Por dónde entran las bacterias? Por los poros. Por los poros. ¿Estamos claros? O por las heridas, ¿ok? Sí. ¿Y por dónde entran las sustancias tóxicas? Por la boca. Por la boca. Entonces tenemos entrada por la boca o por los otros orificios, ¿ok? Bien sea vagina, bien sea ano. Tenemos entonces claro que las sustancias necesitan un área para poder ingresar a nuestro cuerpo. Cuando nos ingresan por herida, bueno, no podemos hacer más nada, entraron, se les permitió, la barrera se rompió, porque la barrera principal de nosotros es la piel, ¿ok? Y no podemos hacer más nada, entró por ahí se va a quedar. Entonces nos va a producir alteraciones metabólicas o alteraciones fisiológicas que van a tener una respuesta. Esta respuesta puede ser linfocítica, puede ser alérgica, puede ser macrocítica. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que algún tipo de células va a atender esa afectación por el tipo de agente productor, bien sea inmunológica, los linfocitos o leucocitos son los que atienden las afecciones por bacterias. La reacción anafiláctica es por sustancias tóxicas y la alteración de todo lo demás que no produce sino alteraciones muy leves son las afectaciones virales que nos producen unas alteraciones propias dependiendo del tipo de virus que nos produce la patología. ¿Estamos claros aquí? Entonces, el sistema inmunológico es quien responde ante el ataque hacia el cuerpo. Cuando ese sistema está alterado, bien sea porque usted o come mal, o no se hidrata bien, o no hace actividad física, ahí estamos mal. ¿Estamos claros? Y en este caso, para un niño de 5 meses de nacido, se ha diagnosticado con una alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿A qué consiste eso? Porque usted rompió la dieta del niño y le dio leche de vaca cuando lo que tenía que darle leche de su seno. No, pero en este caso, él tomaba la leche mía, o sea, la leche del seno, ajá, y él tomaba su leche de tarro, que era el complemento, porque... Por eso le estoy diciendo, generalmente los niños hoy en día tienen que llevar la conducta a lo que se llama lactancia exclusiva. ¿Qué es la lactancia exclusiva? Ellos tienen que tomar solo leche de su mamá, hasta los 6 meses inicialmente. Pero y en el caso de que, por ejemplo, hay niños que desde que nacen hasta que empiecen a dejar el biberón, ellos consumen la leche de tarro. Por A o B motivo, la mamá no pueda generar leche. Entonces, eso es otra cosa. Porque incluso la pediatra me le recetó la leche. Ajá. Y a partir de los 4 meses, él empezó a tener problemas. Intolerancia a la lactosa se llama eso. No, el gastroenterólogo me explicó que es una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Bueno, intolerancia a la lactosa. Para eso no existe un examen como la intolerancia a la lactosa. La alergia es diferente, que es un proceso que puede durar de 1 hasta los 5 años que se pueda controlar. Cintia. E incluso él tenía una inflamación está bien en el intestino. Entonces, fíjate, esa condición patológica no la conozco. Eso tendría que ver también Te con prometo que la voy a investigar. Es más, la voy a anotar, Me dijiste que era alergia a la proteína de la leche de la vaca.
es muy proteína. diferente a la intolerancia a la lactosa. Eso me explicó él. La Te prometo, alergia, mi querida Cintia, que la próxima vez que nos veamos, te voy a dar esa respuesta. No sé cuándo nos es veamos. que lo mismo pensábamos nosotros, o sea, si es una alergia, bueno, es intolerante a la lactosa, le compramos, bueno, el tarro de leche que es cero lactosa, ¿no? El de Pero lactosado. no, ajá, pero no. A él tuvimos un proceso con una leche parcialmente hidrolizado, la proteína, Ajá. que es una leche, créeme, que es lo más apestoso del mundo, huele a pescado seco, es horrible. Porque es de lactosada. No, es parcialmente hidrolizada, todo hidrolizada. Déjame Y entonces, te prometo que ya lo noté aquí en mi buzón. Yo le di a mi porque hijo una. incluso la nosotros voy a investigar. pensábamos que era igual, pero él nos explicó que no, que la alergia es como un trastorno, que eso de ahí puede o en 1 año o en 5 años durarle hasta que el proceso se le estabilice. Mira, recuérdate que la condición principal de los neonatos es que ellos están inmaduros en todos. ¿Ok? Como están inmaduros en muchas condiciones, ellos tenemos que darle el chance de que ellos vayan madurando. La única manera de que maduren efectivamente correcto es recibiendo la leche de su mamá, que es la que le va a dar las condiciones para que maduren las estructuras gastrointestinales. Claro, Aquí pasó algo que no sé qué es, pero esa condición patológica, alergia a la proteína de la leche de la vaca, no la conozco. Conozco sí. intolerancia y conozco intolerancia a la lactosa. Claro, Pero, es lo que comúnmente uno conoce. Bueno, es intolerante, pero no. Él me dijo que la intolerancia es una, la alergia es otra, y para la alergia no hay un examen que te determine. prometo que lo voy a investigar y me voy a comunicar contigo y te lo voy a hacer llegar, ¿oíste? Sí, porque nosotros también nos quedamos con esa duda. Yo, chica, bueno, porque incluso a él la leche que le daban, que es parcialmente hidrolizada, Ajá. que es de la marca, ay, ya no me acuerdo. Bueno, esa misma. Esta marca. Esa misma. Que la Nutramigen, y ahí había otra que era, como quien dice, más hidrolizada que la Nutramigen. Entonces, él me la retiró porque me decía que eso tenía un leve porcentaje de proteína de soya. Entonces, el niño tampoco podía tomar leche de soya, que no viene del origen animal. Y de ahí me le cambió a la de arroz hidrolizada, y con eso la mantuvimos hasta ahora que tiene 1 año 8 meses. ¿Y cómo está? Bueno, gracias a Dios, la inflamación que él tenía una inflamación de más de 1000 para un niño de la edad de él, que fue como a los 6 meses. Y de ahí, ahorita tiene ya -1, que está en el rango normal para un niño, para una edad de él. Pero yo me pregunto, ¿tendrá que ver algo de que él haya nacido antes de tiempo, que haya provocado? Ah, pero que eso no me lo dijiste. Que haya provocado. Los bebés prematuros tienen muchas complicaciones justamente y más alteraciones metabólicas, ¿oíste? Pero esa alergia te prometo que la voy a investigar. Sí, porque eso también siempre andábamos con esa duda y todo el mundo me decía, no, pero es intolerancia. Le digo, no, es una alergia. Esa alergia no la conozco. Como la públice. Mire, entonces. La lactosa es como la públice. Nos toca hablar ahora de lo que tiene que ver con la autoinmunidad. La autoinmunidad es el término que se refiere a una falla del sistema inmune de un organismo determinado de reconocer sus propias células y tejidos como de él. ¿Ok? Entonces, estas son las enfermedades autoinmunes del siglo XXI. Son enfermedades que no tienen cura porque son propias del sistema inmune de una persona. ¿Me explico? Sí. Entonces, estas alteraciones patológicas son propias de cada quien. Solo que se conocen porque están documentadas, pero son enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa con esto? Que se pueden manejar los síntomas, pero no podemos eliminar la patología porque la patología es particular, es personal. ¿Ok? Entonces, dice que algunos desórdenes principales autoinmunes, la tiroiditis mellitus del tipo 1 de la diabetes, ¿ok? El lupus eritematoso, el síndrome Hashimoto, la enfermedad de sepulcros de la tiroides, el síndrome de Sjögren, el síndrome de Short-Strauss, la enfermedad celíaca,
de la artritis reumatoide y la púrpura trombocitopénica idiopática. Son enfermedades Ahí propias. Ahí también puede estar la fibrosis quística, ¿o no? No, esa ya es una patología porque esa es hereditaria. Ah, ya. ¿Ok? Esa viene, ya se la dan. Los papás que no les gusta dejarle plata a los muchachos le dejan hipertensión, fibrosis quística, mialgia, no me acuerdo el apellido, y calvicie y alguna cardiopatía congénita X. ¿Ok? Son enfermedades propias pero son propias de las personas, son enfermedades autoinmunes. Entonces está mi gran momento de decirle preguntas, dudas. ¿A qué se debe en lo que es del sistema inmune? A que así niños, por decir, de la edad de mi hijo, siempre mantengan siempre sus defensas bajas. En el caso de tu hijo, Cintia. Sí. Es que tu hijo fue prematuro. ¿Ok? La calidad de prematurez de un bebé altera muchísimo lo que tiene que ver con el metabolismo propio del individuo. ¿Por qué? Porque sus estructuras no se llegaron a madurar por completo. Eso es cuando hablamos de niños a término o niños pretérmino, ¿ok? Sí, sí he escuchado esos términos. Entonces, cuando el niño es prematuro, sus estructuras no lograron madurar correctamente, por tanto, él va a tener problemas metabólicos o problemas morfológicos. Afortunadamente, la idea es llevarlo a un buen término. Entonces, tú tienes que dar una buena alimentación al niño para que se desarrolle correctamente, actividad física, buena hidratación y con el favor de Dios y mucha fe, todas esas patologías desaparecen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Nadie? Hasta ahora está claro el tema. Hasta aquí todo está claro, pero no puedo hacer mucha pregunta porque aquí hay demasiado ruido. Ya veo. Mira, una cosita. Ahora mi pregunta es de ustedes. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto que hemos hablado en este módulo científico? ¿Qué propuesta me tienes tú, estudiante del ITSU, para el próximo semestre, para poder mejorar este sistema caótico del módulo científico? Investigar, llegar a fondo más. Si tú investigas, Cintia, ¿qué mejoraría? El conocimiento, saber. Y si mejora el conocimiento, ¿qué pasa contigo? Aprendo más. ¿Y qué pasa con eso? Lo pone en práctica. Si investigamos, aprendemos más las cosas. Esa es la frase que quiero escuchar. Lo voy a poner en práctica porque tengo que cambiar la conducta. Tengo que dejar de comer demasiados carbohidratos para que no me dé diabetes. Tengo que aprender a mejorar mi alimentación. Eso aquí es imposible, dejar de comer tanto carbohidratos. No me venga con ese veneno. Entonces, ¿qué es lo importante que puedo hacer? En pocas palabras, el cambio tiene que venir de uno mismo. El cambio comienza por usted. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Mejorar usted. Como persona, como profesional, como individuo, como ser humano. De manera que con su ejemplo, muchas conductas mejoren y podamos vivir en una sociedad de convivencia y de amistad. No me queda más que darles las gracias por su asistencia. De verdad que son un grupo bien nutrido. Espero verlos a todos de una u otra forma acá por el instituto. Y cualquier duda estoy a la orden acá en el departamento de salud. Ok. Gracias. Si no hay preguntas y no hay dudas, gracias. muchísimas gracias. Bueno, les robé los 20 minutos que le iba a robar. Gracias. Y No se olvide de investigar del tema para después seguro que te lo voy a conversar. conseguir. Ya te anoté aquí. ¿Cuál es tu apellido, Cintia? Cedeño. Cedeño. ¿Tú eres estudiante de? Enfermería. De enfermería para el próximo semestre. Sí. Acuérdate de que probablemente te dé clase, entonces ahí lo vamos a conversar más, ¿ok? Listo. Chévere. Un gran abrazo para todos y bueno, se les quiere mucho. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.